Y quiero empezar preguntando sus dudas. ¿Revisaron le dieron un repaso como les había pedido a la anatomía? Sí, profesora. Sí, profesor. Bueno, de todas maneras, si en algún momento aparecen dudas, pues ya saben que cualquier momento es bueno para preguntar. ¿Sale? Entonces vamos a hablar de la mecánica respiratoria. Básicamente la mecánica respiratoria tiene que estudia, nosotros lo vamos a ver muy por encimita, pero me parece que es un tema que no debemos de omitir. Vamos a ver muy por encimita cómo metemos y sacamos aire, cuáles son las fuerzas involucradas. Para esto, primero quiero que quede claro qué es la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso, la fuerza que ejerce una columna de aire, ¿sale? Y está estandarizado a una atmósfera de presión cuando estamos a nivel del mar, ¿sale? Conforme vamos subiendo, como por ejemplo en nuestro caso, que vivimos a 2,200 y cachito metros sobre el nivel del mar, entonces nosotros tenemos menos de una atmósfera de presión, ¿sale? Y esto es importante porque va a determinar la disponibilidad de oxígeno. Si alguno de ustedes, no me acuerdo si alguno de ustedes o del otro grupo son los chicos que les gusta hacer montañismo, bici de montaña y eso, saben que es un reto muy importante, pues de repente subir a la Jusco, ¿no? Si subimos a la Jusco ya está a 3,000 metros el pico, su pico más alto, ¿no? Entonces, si nosotros todavía nos interesa, vamos a subir al Iztaccíhuatl, el Iztaccíhuatl pues ya está a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces esto es importante porque saben ustedes que el reto para subir a el Everest y hacer ese tipo de travesías pues son peligrosas y mucho tiene que ver con procesos de adaptación del sistema respiratorio y mucho tiene que ver justamente con los cambios en la presión, la presión atmosférica. Por lo pronto, ahorita nos queda claro que la presión atmosférica, voy a volver a usar mi bolsita. La presión atmosférica determina, por ejemplo, que mi bolsita esté abierta a una cierta cantidad, ¿sale? Ahora imagínense que esto es lo que ocurre un poco cuando tenemos nuestro pulmón y cuando y aquí en nuestro pulmón en principio tiene la misma presión atmosférica que el exterior. Para que se pueda meter aire, entonces yo necesito que esta presión disminuya. ¿Y cómo voy a hacer que disminuya? Pues entonces aumento el volumen. Al aumentar el volumen, lo que hago es que no cambia la cantidad de aire que hay y entonces disminuye la presión interna. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Ok, y entonces cuando yo inhalo, y ustedes lo pueden, les voy a pedir que lo hagan cada uno en su casa. Metan aire, todo el aire que puedan. Entonces van a sentir cómo se infla el tórax, ¿sale? Las costillas, se ponen las manos sobre sus costillas. A mí me da un poco de trabajo porque tengo así como equipo de protección para mis costillas, pero ya una vez que localizo, la siento y siento cómo se van hacia arriba y hacia afuera, ¿sale? Entonces, eso nos explica que la inspiración sea un proceso activo. Yo tengo que utilizar energía para mover esos músculos y entonces cambie de volumen la caja torácica y entonces cambie, digamos, las relaciones de presión, disminuye la presión y entonces, claro, lo que va a pasar es que vamos a tener otra vez el paso de donde hay mayor presión a donde hay menor presión.
Otra vez les voy a pedir, que yo voy a seguir adelante. Si tienen alguna duda, no me interrumpen y así, ¿sale? Pero entonces ya tengo digamos, inflados los pulmones, ¿no? Y entonces ahora tengo mayor presión, donde hay mayor presión es dentro de los pulmones que afuera. Así que solo por eso va a haber la regulación de las presiones. Solo por eso otra vez vamos a tener el paso de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Y entonces exhalamos. ¿Sale? Sí, Entonces, profesor. la exhalación, que en los textos le llaman expiración, es pasiva. ¿De acuerdo? Oigan, por cierto, por favor, su ortografía. ¿Sale? Entonces, presten más atención a la ortografía. Lo que ustedes escriben en nuestro tablón, ahí se queda, ¿no? Y entonces, pues presten un poquito más de atención. ¿Sale? Se los digo porque si ustedes escriben expiración con X, es así como expiró y otra vez regresamos a estas fechas de vencimiento y pues puede ser equivaler a morir. Que si después le buscamos un poquito van a ver que sí tiene un poco de sentido, pero no hay que confundirnos, ¿sale? Entonces en esta imagen lo que les estoy poniendo es que vean cómo se mueven justamente los músculos que ya habíamos mencionado, los intercostales tanto internos como externos, en este proceso. Y vean también el diafragma. El diafragma, en el momento que nosotros hacemos una inhalación, el diafragma sube y se abomba. De por sí es, digamos, tiene esta forma cavitaria y cuando sube, va hacia arriba, todavía se hace más así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la inhalación y la exhalación. Cuando nosotros hablamos de signos vitales, no hemos hablado nosotros de signos vitales, pero es un tema que se ve en Morfo 1. De todas maneras, eso es con lo que vamos a abrir la próxima clase. Vamos a dar una repasadita de los signos vitales, porque uno de nuestros signos vitales es la frecuencia respiratoria. El problema de la frecuencia respiratoria, como ustedes ya saben, a partir de tener lo que medir, es que si yo volteo a ver a alguien y le digo, te voy a medir la frecuencia respiratoria y entonces empieza a respirar raro, ¿no? Porque entonces ya nos hacemos conscientes de la respiración. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos, normalmente metemos 500 mililitros de aire, ¿sale? Se nos llena, y eso le llamamos nuestro volumen corriente, que en muchos textos aparece como tidal. Tidal es un anglicismo. Tide es de marea, ¿sale? Y entonces el movimiento de las mareas es el movimiento corriente, por eso le llaman tidal. Digo, por si les interesaba saber de dónde venía, perdón. Entonces, nosotros normalmente metemos y sacamos aire de esta manera, ¿sale? Inhalamos y exhalamos y metemos 500 mililitros de aire, exhalamos 500 mililitros de aire. Esto es importante porque a partir de eso podemos calcular la cantidad de oxígeno, ¿sale? Si nosotros pensamos que aproximadamente el 20% del aire que nosotros respiramos es oxígeno, entonces, y nosotros decimos, bueno, yo ya inhalé y exhalé por cierto tiempo, yo puedo calcular cuánto oxígeno he estado inhalando, ¿sale? Y de hecho esa es la base para hablar de la calorimetría indirecta, porque entonces en mi equipo lo que voy a hacer es no solamente medir este volumen, si inhala y exhala, sino también voy a medir qué cantidad de dióxido de carbono está exhalando, ¿sale? Y entonces, pues ya puedo hacer una correlación entre la cantidad de oxígeno que meto, la cantidad de dióxido de carbono que exhalo, ¿no? Y entonces digo, estoy utilizando esta cantidad de oxígeno, ¿sí? Y por lo tanto estoy utilizando tantas calorías, ¿sale? Son detallitos que veremos más adelante, pero digamos como para que vean por qué nos importa hablar de los volúmenes pulmonares,
¿Sale? Entonces, si yo hago una inspiración forzada, por ejemplo, cuando vamos, nos dicen, vamos a competir para ver quién, o cuando nos da hipo, ¿no? Cuando nos da hipo, una estrategia es meto aire y me aguanto la respiración. Bueno, todo ese aire que meto puede ser hasta alrededor de 5 litros y es mi capacidad inspiratoria máxima. ¿Sale? Es mi capacidad desde 0 hasta ahí son alrededor de 5 litros. Y eso es una cosa muy bonita. Claro, esto, el extra, le llamamos volumen de reserva inspiratoria, pero ahorita vamos a enfocarnos en la línea roja, ¿sale? En el texto viene, en el texto que les pedí que leyeran, viene muy bonito explicado y ahí se aprenden las definiciones. Esas definiciones solamente tienen sentido cuando las pensamos en un tema aplicado, ¿sale? Y ahorita las voy a ver. Entonces, hasta aquí podemos entender qué es mi capacidad inspiratoria y mi volumen corriente, ¿sale? Por supuesto, ahora ya no, por el COVID, pero antes celebrábamos nuestros cumpleaños y jalábamos aire, ¿no? Metíamos todo el aire que podíamos, entonces ahí teníamos toda nuestra capacidad inspiratoria y después le expulsábamos. En su caso todavía no, pero en mi caso ya eran varias velitas, entonces sí había que echarle así como mucha galleta y sacar hasta la última molécula de aire, ¿sabes? Entonces a eso le llamamos capacidad vital. Ya si se apagaban las velitas o no, esa es otra. Eso tenía que ver con que ya ven que ahora hay velitas de broma que las apagas y se vuelven a encender. Pero hasta aquí vamos bien. Si les queda claro, mientras mayor capacidad vital tenemos, mejor apagamos las velitas del pastel. ¿Sale? Y entonces, claro, si yo soy... Los bebecitos no cuentan mucho porque no saben, todavía no tienen este control motor que se necesita para hacerlo. No, pero ya cuando tienen a partir de unos 5 años hasta que ya son grandes, pues ya pueden apagarlo. Y claro, si alguien no puede apagar las velitas, decíamos, pues esta persona tiene un problema. ¿Cómo no puede apagar un número, digamos, razonable de velitas? ¿No? Ya después ponemos las velitas de número para que no nos echemos de cabeza tan grande. Pero hasta aquí sí nos va quedando claro la capacidad, el volumen de aire que necesitamos para apagar todas nuestras velitas de pastel se llama capacidad vital. Y se acuerdan que hace rato yo les decía, ¿perdón? Maestra, perdón, estaba pensando, ¿los buzos tienen alguna que ver con la capacidad de volumen de sus pulmones? No, pero ¿Aquí cómo es? ¿Por la presión del agua o cómo? ahorita les platico de los buzos. Es muy buena pregunta, porque sí les va a afectar, sobre todo, porque hay que entender varias cosas. Ahorita regreso a los buzos así. Nada más deja que redondee esta idea. Hay una cantidad de aire que no se va a mover, ¿se dan cuenta? Esta cantidad de aire es el volumen residual. ¿Se acuerdan que cuando vimos la imagen del pulmón donde veíamos el bronquio principal, después el bronquio secundario, cómo se va subdividiendo hasta llegar a los bronquiolos? Y yo les decía, el único aire que va a estar llevando a cabo el intercambio de gases es el aire que esté en los alveolos. Pero están de acuerdo que va a haber aire. Cuando yo exhale, va a haber aire que se va a quedar en mis bronquios, en mi tráquea, en mi laringe. ¿Sí? Ese volumen que se va a quedar, aunque yo exhale todo lo que quiera exhalar, ese es el volumen. ¿Dónde está mi mouse? Ese es el volumen residual. ¿Sale? ¿Les queda claro entonces cuál es el volumen corriente, la capacidad inspiratoria, la capacidad eh, eh, exhalatoria y cómo eso constituye la capacidad vital? Sí. Y claro, todo lo que va
por fuera, todo ese volumen que podemos exhalar extra o inhalar extra, le llamamos volumen de reserva, ya sea inspiratorio o expiratorio, ¿sale? Y ya cuando hacemos la suma de ese volumen, que es mi capacidad vital, si con el volumen que ya no puedo yo mover, todo eso le llamamos capacidad pulmonar total. ¿Sí? Sí, profesor. Ahora, Sí, profesor. ¿qué pasa con la pregunta de así? Una de las cosas que es importante, déjenme ver, esta es la misma. Vengo a esta imagen, pero quiero que vean esto. Vean en qué condiciones se pueden ustedes imaginar que vamos aumentando nuestro volumen respiratorio. Otra vez, si pensamos que estamos haciendo bicicleta, ¿no? O vamos corriendo, o estamos haciendo algún ejercicio aeróbico, ¿sale? Entonces, aumento tanto mi frecuencia como la cantidad de aire que inhalo. Piensen en aquellos días en los que éramos felices y subíamos al 4º piso, ¿sí? Ya sea del A, y después tenían clase en el 4º piso del B. ¿Qué tal llegaban? ¿No? En el primer piso todavía iban platicando, en el segundo piso ya iban concentrados en respirar, y en el 4º piso estaban ya más bien esperando encontrar su botecito de oxígeno. Bueno, al menos a mí me pasaba a veces, ¿no? Tú subía corriendo a ver a la doctora Lupita. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos aumentando dependiendo de nuestras necesidades. Mientras mayor cantidad de ejercicio aeróbico hago, mejor adaptación voy a tener, y vamos a hablar de esas adaptaciones, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, las personas que hacen buceo libre, ¿no? Que tienen sin tanque de oxígeno, meten aire y se sumergen. Esta capacidad vital aumenta, ¿sale? Proceso de adaptación. Pero ¿qué pasa con los buzos? Los buzos no deben de aumentar su frecuencia respiratoria. De hecho, los buzos lo que están haciendo es respirar por la boca aire a presión. ¿Qué quiere decir? El tanque que llevan es un tanque que lleva aire a presión, no tanque de oxígeno, es un tanque de aire. Recuerden que nosotros necesitamos nada más el 20% de oxígeno. Si nosotros respiráramos solamente oxígeno, tendríamos quemaduras y básicamente nos oxidaríamos, como les explico, ¿no? Entonces, y por eso es muy importante el aparatito que va en la boca, de donde sacan el aire, y se llama regulador. Otra vez me voy a regresar al tema de la presión atmosférica. Y eso es muy importante para los buzos, porque entonces ellos estamos de acuerdo que toda su actividad empieza a nivel del mar. Bueno, no toda, porque hay algunos que hacen buceo de altura. Por ejemplo, si ustedes conocen el Nevado de Toluca, recuerdan que hay 2 lagos que están allá, el Sol, la Laguna del Sol y de la Luna, son muy bonitas y se hace buceo ahí. Y bueno, tiene otras implicaciones, pero ahorita nos vamos a quedar solamente con el buceo en el mar, ¿sale? Y entonces, ahí en el mar tienen una atmósfera de presión más cada 10 metros que ellos se sumergen, es otra atmósfera de presión. Entonces, hay un momento en el que pues sí no somos compresibles, pero los pulmones sí, y entonces lo que hace es meter el aire, va regulando la cantidad de presión de aire para que siempre pueda mantenerse estos volúmenes, y si falla y jala y el aire va con demasiada presión, como ocurriría si no existiera el regulador, pues podría pasar que se exploten los pulmones, ¿sale? Entonces, los buzos no les ocurre eso porque tienen su regulador. Tienen 2 reguladores, el regulador que va en el tanque y el regulador con el que va justamente
de donde hacen la toma de aire. Lo que tienen que acostumbrarse los buzos es a respirar por la boca. ¿Sí? Así ni queda Sí, contestada tu sí, pregunta. maestra, sí, es lo que tenía la duda. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, una de las cosas que es importante es pensar en este asunto, sobre todo ustedes que van a estar viendo personas en las distintas etapas etarias y con distintas condiciones. Para empezar, bueno, ya se pueden imaginar que por supuesto esto no es igual en niños que en adultos, ¿sale? El tema con los niños lo vamos a revisar un poco más detalladamente cuando veamos la lectura, ¿sale? De hecho, la lectura sobre el aparato respiratorio está centrada en las diferencias que hay entre niños y adultos con respecto a este aparato, ¿sale? Pero entonces, quiero que vean esto. Este es una imagen que representa a una persona no embarazada contra una persona embarazada, digamos, a término, ¿no? Ya en el tercer trimestre. Entonces, imagínense esto. Primero, lo que quiero demostrar aquí es que hay una elevación del diafragma, ¿sí? Y esta elevación del diafragma impacta en el volumen residual porque hay una presión real sobre, no porque hay una presión real sobre los pulmones. Me voy a regresar rapidísimo a que vean aquí, ¿sale? Diafragma. Si hay una presión, se ve así, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que disminuya el volumen residual y claro, la mujer embarazada tiene un volumen corriente mayor justamente como parte de la adaptación a la maternidad. Una mujer embarazada tiene un crío adentro al que le tiene que proporcionar oxígeno. Entonces aumenta la frecuencia, aumenta el volumen de reserva. ¿Sí queda claro? Entonces, pues claro, esto va a ir de la mano con cambios en la frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces sí es de esperarse que las mujeres embarazadas se cansen más y se agiten más rápidamente por este cambio que hay en su capacidad y volúmenes pulmonares. ¿Dudas? No, maestra. no. Bueno, de todas maneras, bueno, esto es muy importante. Quiero que lo revisen en el texto. Y muy rápidamente, no voy a explicar esta imagen en su totalidad, pero sí quiero que vean estas diferencias. Cuando nosotros estamos haciendo estas ventilaciones, como les decía, si yo respiro lo más rápido y profundo posible, esto es lo que voy a tener, ¿sí? Estos cambios, estas ondas sinusoidales que representan inhalaciones e exhalaciones en el tiempo, es lo que nosotros vamos a llamar patrones respiratorios, ¿sale? Y entonces, esto representa un patrón respiratorio normal en lo que le llamamos eupnea, que es una respiración verdadera, ¿sale? Y después vamos a tener respiraciones en donde, por ejemplo, cuando tenemos diferentes tipos de obstrucción, ¿no? O tengo problemas para inhalar o para exhalar, ¿sale? Y entonces este tipo de dinámicas me permiten ir detectando si tengo una respiración normal, una enfermedad de tipo restrictivo, una obstructivo o una combinada, ¿sale? Ahorita no me voy a detener en ese tipo
de enfermedades, al final del capítulo del Mariev, que el capítulo 13 de aparato respiratorio, van a ver las patologías, ¿sale? Entonces les voy a pedir que revisen, ¿no?, esas patologías para que podamos después retomarlas al final de estas clases, ¿sale? Ahorita ya nada más quiero, para terminar hoy, es retomar esta imagen, ¿no?, en donde se presentan los cambios en la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono. Y entonces nosotros vamos a ver esta figurita que le llamamos la curva de fijación de oxígeno y la curva de liberación de dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante de esto porque tiene que ver con las características de la hemoglobina, que es propiamente la proteína que se encarga del transporte de oxígeno. Y vean cómo tiene esta forma sigmoidal y llega a un límite. Y entonces aquí tenemos la máxima capacidad de carga. Ahora que hemos estado viendo el problema del COVID, pueden imaginar que justamente lo que nosotros vemos con los oxímetros es ver que este valor, el valor de la cantidad de hemoglobina que lleva oxígeno, sea prácticamente de 100%. Conforme va disminuyendo, entonces nosotros nos vamos encontrando con distintos grados de hipoxemia. La hipoxemia es es cuando hay déficit en la cantidad de oxígeno que está cargando mi sangre, ¿sale? Vamos a ver algunas de las razones por las que puede estar interrumpido este proceso de ventilación. Maestra, Sí, dígame. ¿podría repetir lo de hipoxemia, por favor? La hipoxemia es el déficit en la capacidad de carga de oxígeno en la sangre. Gracias. Sí, de nada. A ver, entonces, esta parte ya quedó clara, ahora vamos a ver esta. Fíjense, este es mi árbol bronquial y aquí tengo el alveolo 1, el alveolo 2, el 3 y el 4. Cada uno de ellos tiene algún grado o algún tipo de problema, ¿sale? Este es mi circuito sanguíneo, ¿sale? Por aquí viene la sangre de la arteria pulmonar y aquí va la vena pulmonar. ¿Sí queda claro? Bien, esto es importante. Sí. Cuando yo tengo mi alveolo íntegro y tengo mi perfusión normal, pues voy a tener perfusión y ventilación normal, ¿de acuerdo? Recuerden que perfusión, cuando digo perfusión, tiene que ver con el aporte de sangre, ¿sí? ¿Qué pasa si mi alveolo está dañado? ¿No? Tengo una perfusión reducida y pues aunque mi alveolo está en buena condición, pero el capilar está dañado, entonces tengo un alveolo que no lleva a cabo intercambio de oxígeno, ¿sale? Si no lleva a cabo intercambio de oxígeno, entra a formar parte del espacio muerto funcional. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Profesora. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo mi capilar perfecto, pero tengo un problema en el alveolo y lo que veo es que hay una barrera? Generalmente estas barreras son de moco, ¿sale? Entonces, pues yo tengo una barrera de perfusión una barrera de difusión, y esta barrera de difusión impide que haya un intercambio de gases adecuado, ¿sale? Y por lo tanto también contribuye al espacio muerto funcional.
Claro que puedo tener condiciones, en estas dos condiciones, en la condición 1 y en la 2, mi ventilación es normal y lo que cambia es el aporte, digamos, aquí el aporte de sangre y aquí la posibilidad de que, de que haya contacto cercano con el hematí. ¿Sí se dan cuenta? Con el eritrocito. Y también puede haber condiciones en las que esté dañado el alveolo, ¿sale? También, por supuesto, contribuye a que haya mayor espacio muerto funcional y no se puede llevar a cabo el intercambio de gases, ¿sale? Entonces, esas son todas las condiciones por las que puede haber problemas en el intercambio de gases. Bueno, lo vamos a dejar aquí para que no se nos corte la idea y no tengamos problemas con de dejar algo a medias, ¿sale?